a través de 15 años lo que vimos es que el comportamiento de estos clientes, de este segmento de la clientela, entre lo que tienen medidores tradicionales y lo que tienen medidores autoadministrados, es radicalmente opuesto. Mientras que la clientela que tiene medidores tradicionales en este tipo de segmento, el fraude que encontramos está en el orden del 24-25%, en el segmento de medidores autoadministrados está en el 1,6%. La morosidad, que está aproximadamente en 31 o 32 días de facturación en la calle en los que tienen medidores tradicionales, en este caso es 0. Y algo que nos indica a nosotros que la gran ventaja de esto es que desde que los instalamos hace 15 años y todos los clientes tienen la posibilidad de decir, no, quiero volver al medidor tradicional, de estos 15 años nunca un cliente pidió volver al otro medidor. Es decir, encuentran una gran ventaja para su economía familiar y para su posibilidad de pago este tipo de equipos. Lo que vi es que eligieron muy bien los 3 aspectos que analizaron hoy, son los 3 aspectos claves: el aspecto social, el aspecto regulatorio y el aspecto técnico. Desde el punto de vista del aspecto regulatorio es fundamental encontrar en las leyes provinciales para las empresas de energía provincial o para las cooperativas, que hay muchas que lo tienen ya instalados, y en el caso de las empresas federales dentro de la regulación del ente, en este caso el ENRE, una regulación que habilite la instalación masiva de estos equipos. Es decir, nosotros tenemos instalados alrededor de 8.000, quisiésemos instalarlo masivamente, pero para eso necesitamos estar contemplados dentro de la regulación y seguramente todas las empresas lo van a tener que hacer y lo van a tener que estar amparados por alguna ley. Estos medidores en el mundo están muy desarrollados. En Sudáfrica hay más de 7,5 millones colocados, en Colombia hay más de 300.000 y en Argentina hay muchísimas cooperativas que cuentan con todo este tipo de medidores. Creo que sería muy interesante y muy provechoso si pudiéramos encontrar una reglamentación que avale este tipo de equipamiento. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a los organizadores, al FOMPI, por haberme invitado. Es muy interesante la metodología que han utilizado y también es interesante la forma en que han tratado el problema en forma inicial. Yo creo que el FOMPI y este tipo de encuentros está incorporando una innovación institucional en la discusión de los temas del conocimiento y la tecnología. Y es simplemente la incorporación del sector de los trabajadores a la discusión. Y lo digo en la convicción de que la etapa del desarrollo que ya estamos transitando y que necesitamos seguir transitando en la Argentina requiere un esfuerzo, cambio de hábitos, cambio de costumbres. Algunas cosas es necesario que entendamos que deben modificarse y tenemos que tener hacer otros cambios. Es impensable que la incorporación de tecnología no nos traiga sistemáticamente modificaciones en el sistema de trabajo, en los sistemas de comercialización, en los sistemas, en definitiva, de convivencia. Y entonces necesitamos que el sector de los trabajadores esté involucrado, con opinión, con conocimiento de los temas, como lo demuestra el FOMPI, que lo están. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el tema del conocimiento, el desarrollo tecnológico en el cual ustedes enmarcan esta actividad. ¿La Argentina está en condiciones de hacer estos medidores? Sí, desde luego, largamente, sobradamente está en condiciones de hacerlo. Pero no es solamente la capacidad técnica, sino necesita una capacidad institucional. Se tienen que articular una serie de temas que ustedes bien han puesto en la agenda. Hay cuestiones regulatorias, además de las cuestiones tecnológicas, que requieren que todas se pongan en sintonía y funcionen juntos. En general, cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de desarrollo, decimos que una de las opciones claras de desarrollo es la incorporación del conocimiento al sector de industria y servicio.
Y esto es así, sin duda. Pero eso requiere también que tengamos una mirada fina sobre la cuestión del conocimiento. No todo conocimiento es desarrollo y no toda aplicación del conocimiento permite el desarrollo. O sea, no se puede dejar librado a la aplicación del conocimiento que se produce el desarrollo. El desarrollo tiene que ser planificado desde el Estado, desde el interés político, desde el conjunto de la sociedad, y el sector de producción de conocimiento, yo hablo desde ahí, tiene que adecuarse a ese funcionamiento. La lógica nuestra en la producción científica, en la investigación, es que nosotros no tenemos quien nos diga qué tenemos que investigar. Nosotros investigamos lo que nosotros queremos, ¿sí? O sea, se puede llegar a cualquier parte y dennos plata que nosotros sabemos hacer lo que queremos. Estoy exagerando, claro, pero no tanto. Lo que quiero es marcar una diferencia. El desarrollo tecnológico es la aplicación del conocimiento para la resolución de un problema. La investigación científica es el desarrollo del conocimiento por sí mismo. El desarrollo del conocimiento por sí mismo no produce ninguna solución. Requiere que haya actores que articulen entre la necesidad y la capacidad de resolver esa necesidad. Y esos son los actores del desarrollo tecnológico y la innovación productiva. Son las empresas, son las industrias. Es el Estado como rector de ese proceso que permite que el sector de industria y servicio cada vez más pueda aplicar conocimiento y ganar competitividad vía conocimiento. No todo es protección ni tipo de cambio. Es necesario, da oportunidad, pero en el largo plazo tiene un costo político, social y económico gigantesco. Es necesario que el sector de industria sea competitivo, porque el país no puede depender solamente de la producción primaria, en la cual no formamos precio. El día que bajen los precios agrícolas, como en la década del 90, volvemos al endeudamiento, volvemos de nuevo a un ciclo horroroso de la economía y de la realidad política y social en Argentina. No, tenemos que lograr ampliar la capacidad de generación de riqueza, no solamente el sector agropecuario primario, sino el conjunto de los sectores, y en particular la industria y servicio PYME, que es la responsable de la mayor parte de los empleos y, por lo tanto, de la distribución del ingreso. La mejor distribución del ingreso se da por esa vía. Entonces es imprescindible que esa industria sea competitiva y que pueda actuar no con defensa de tipo de cambio y protección de mercado, sino simplemente porque es mejor. Entonces tenemos todos en conjunto la responsabilidad de construir esa sociedad que nos permita tener la sociedad que queremos, con todas las prestaciones que queremos, todas las condiciones de vida que queremos, pero construida por nuestro esfuerzo. La sociedad no la hacen otros, la hacemos nosotros, ¿sí? Y los otros la deshacen porque tienen otros planes, no el nuestro. Es muy simple, ni siquiera es maldad, tienen otros planes, tienen los planes propios. Si no tenemos planes nosotros, ¿sí? Nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso es necesario fortalecer el Estado, por eso es necesario fortalecer este modelo, por eso es necesario darle continuidad a este modelo que ha permitido no solamente salir de un ciclo nefasto, sino levantar la cabeza, empezar a volver a mirar el horizonte, empezar a dominar de nuevo el tiempo, empezar a recuperar la capacidad de planificación y entonces ahí educación, desarrollo tecnológico, industria y servicio competitivo en el mundo, vamos a tener la sociedad que queremos. Los felicito nuevamente y muchas gracias. En nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y del mío propio, les doy la bienvenida a esta casa, que como se dijo antes es la casa del pueblo, es la casa de todos. Celebro este importante trabajo, esta jornada de trabajo y de reflexión que están teniendo. Y para referirme en concreto al tema, y ya lo decía quien habló antes que yo, que sabe mucho más que yo del tema, una de las discusiones o debates que tenemos de hoy a futuro, que es conservar todo lo que se avanzó en estos 12 años,
y cruzar finalmente el umbral de desarrollo es un vector de competitividad. Y uno de los vectores de competitividad que producto de la expansión del consumo, cuando una sociedad consume energía, quiere decir que está dinámica, quiere decir que es bueno, quiere decir que mejora la calidad de sus consumos, ¿sí? Pero también la energía es un vector de competitividad para nuestra industria, ¿sí? Argentina, afortunadamente, y acá hay representantes de los trabajadores que no me van a dejar mentir, Argentina avanzó históricamente, pero en estos años, en construir una expansión industrial donde la competitividad no se extraía del salario. Es decir, no es viable una Argentina con industria con salarios bajos. Si nosotros pensáramos en este contexto de escasez de divisas por distintos factores, incluso uno, el desbalance de divisas de la energía, tendríamos que pensar en un proceso de ahorro de divisas. La principal importación a sustituir por el carácter difundido que tiene es la de energía. Y no solo elevando la producción de gas y petróleo, que es el 78% de nuestra matriz, sino otras fuentes como la nuclear y como la eólica y otras fuentes alternativas. La hidroeléctrica tarda más, a pesar de que hay represas en construcción. También el ahorro, el uso racional de la energía, contribuye a facilitar, por un lado, el ahorro de divisas de importación de energía y por el otro, potenciar la capacidad competitiva de la industria argentina. En ese sentido, apuestas que son virtuosas por dos razones, porque facilitan el consumo racional de energía, pero por el otro, la producción industrial, porque ese tipo de elemento, como es el medidor autoadministrado, prepago, según se lo quiera llamar, puede ser producido en la Argentina y a su vez va a facilitar un consumo más racional, sobre todo en los sectores de menos poder adquisitivo, con lo cual favorece su inclusión, es una cosa en este contexto virtuosa. Por lo tanto, yo como reflexión final, porque ustedes son los que saben, ustedes son los que han trabajado, ha habido exposiciones importantes, son dos cosas, dos factores para una política industrial. Primero, pensemos que la capacidad de competir de la industria no se puede extraer solo del tipo de cambio, porque sería extraerlo del salario, ni solo de una administración de comercio que encierre demasiado. Esto se puede hacer en un corto tiempo porque efectivamente el mundo sale de una crisis. No es que esté mal y hay stocks y nos podrían haber tapado los stocks, pero también es cierto que sostenido en el tiempo eso puede retrasar tecnológicamente al país. Ha pasado. El otro punto es que los vectores de competitividad es la enorme inversión en educación pública que el gobierno hace para mejorar la calidad de los recursos humanos, es la enorme inversión en ciencia y tecnología que el Estado hace para facilitar la entrada a la sociedad del conocimiento, es las ventajas competitivas naturales, sobre los cuales hay un gran campo para desarrollo industrial, es nuestro mercado interno ampliado, esencialmente Sudamérica, para nuestra industria. Pensemos que 25.000 millones de dólares de manufacturas de origen industrial y agropecuario se vuelcan en Sudamérica. No son pocas esas ventas. Y pensemos que la energía es un vector clave de competitividad para la Argentina, sobre todo para un país que mantiene los volúmenes de producción industrial diversos y complejos que tiene este país. Por lo tanto, solo me resta agradecer al Foro para una Nueva Política Industrial que me hayan invitado a dirigirle estas palabras, agradecer a los expositores que me acompañan por compartir conmigo estas reflexiones, que por supuesto ellos estuvieron mucho más precisos, y también agradecerles que hayan elegido la Casa del Pueblo para desarrollar su trabajo.
punto de encuentro que junto con la Jornada de la Industria Electrónica que se desarrolló aquí mismo en el mes de septiembre del año pasado no hace más que confirmar el camino correcto que está transitando el FOMPI. Camino que fue aprobado, como dijo Jorge, por el Papa Francisco cuando en marzo de este año algunos de los integrantes del FOMPI lo fueron a visitar y les dijo: esto es lo que hay que hacer. Esas palabras nos dieron mucho más impulso a las ideas y a las convicciones que tenemos. Solo depende de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, del trabajo del Estado en proteger la industria que realmente debe proteger y permitir la importación de materias primas, maquinarias necesarias para el desarrollo y el crecimiento industrial. También pensamos que el desarrollo industrial debe ser un tema de Estado y que debe mantenerse en el tiempo más allá de los momentos y colores políticos que nos toquen transitar. Solo la continuidad del modelo y el proyecto nacional nos van a asegurar el éxito.